Este hombre salvó a un cocodrilo de morir. Años más tarde, lo inesperado sucedió. Algunos de los animales más peligrosos de la tierra se encuentran en el agua. La mayoría tiene poderosas mandíbulas y un rayo de ataque rápido, por lo que los pescadores normalmente se mantienen lejos de su camino. Amlan era como la mayoría de los pescadores. Llevó una vida tranquila, pero todo eso cambió un día después de un encuentro cercano con un animal vicioso en el mar. Ambo era de Cantán y había sido la mitad de su vida en el agua. Tenía un viejo bote de pesca de madera que llevaba al mar temprano cada mañana, atrapando peces para llevar al mercado junto a los muelles. Ambo había estado trabajando para apoyar a su hijo recién nacido, Buti. Cada barco de pescado ayudó a Ambo a pagar el botín para ir a la escuela primaria. No quería que Buti tuviera que convertirse en un pescador como lo hizo cuando era joven. Ambo trabajó solo. Tenía que preparar el cebo y las líneas de pesca y llevar su bote al mar cada mañana, lo cual no era una tarea fácil. Vivía al lado del río y mantuvo su pequeño bote cerca. Entonces, cada día, tuvo que navegar por un río estrecho durante 10 minutos hasta que fluyó a una parte tranquila del mar. En una mañana tranquila, cuando llegó al mar, se sintió tranquilo. El sol todavía se escondía detrás del horizonte, mientras Ambo remaba a uno de sus lugares favoritos. Estaba allí antes de cualquiera de los otros pescadores, que era la forma en que le gustaba. Pero si hubiera sabido lo que lo estaba esperando en el agua ese día, nunca podría haberse metido en su bote en primer lugar. Ambo había crecido en las Islas Benton, que había visto transformarse en una pequeña ciudad durante su vida. Cuando todavía era un niño, él y su padre se sentaron en su bote durante horas sin ver otra alma. Ahora podía ver grandes botes a distancia enviando carbón y materiales a la isla. Significaba más dinero para la economía local, pero más contaminación en el río. Mucho había cambiado, pero trató de no dejar que le molestara. Ambo todavía se sentía conectado con su ciudad natal a través de los peces y los animales en el mar. Incluso en sus días libres, iba a nadar cerca del arrecife y buscaría peces nuevos. Descubrió que los animales más sorprendentes se acercaron a ti cuando ni siquiera estabas mirando. Después de que Ambo detuvo su bote y preparó su línea, estaba listo para poner los pies en alto y mirar el amanecer. Pero no tenía mucho tiempo para relajarse. Había algo en el agua a punto de cambiar su vida. Una de sus líneas de pesca se sacudió repentinamente hacia la izquierda. Ambo miró por el costado del bote y pensó que debía haber sido un gran pez, pero vio la sombra de algo pasar debajo del bote. Parecía demasiado puntiagudo y grande para un pez. Cuando la sombra tiró de la línea de pesca, pronto tiró de la caña de pescar volando hacia el agua detrás de él. Ambo era demasiado lento para reaccionar y no pudo agarrarlo a tiempo. Su bote se balanceaba de lado a lado e intentó estabilizarlo. En ese momento, un cuerpo verde masivo salió del agua. Entre las salpicaduras de agua, Ambo vio que tenía dientes irregulares y puntiagudos, e incluso su piel se veía aguda. Se dio cuenta de que era un cocodrilo. Había visto cocodrilos antes en aguas menos profundas, pero nunca tan lejos del pantano. Ambo también notó que no era un cocodrilo completamente adulto, tal vez aproximadamente 3 pies o 1 metro de largo. Y cuando se torció y giró en el agua, pudo ver que una gran bolsa de plástico estaba atrapada en su boca. Cuando el animal intentó abrir la mandíbula, parecía que se estaba ahogando. Sin pensarlo, Ambo saltó sobre el peligroso cocodrilo y comenzó a abrir la boca con las manos. Los dos fueron por encima y por debajo del agua mientras el pequeño pescador luchaba con el depredador.
Pero años de sacar su bote hacia el río habían fortalecido a Ambo. Después de solo unos segundos, pudo sacar el plástico de la boca del cocodrilo, salvando al animal de cierta muerte. Luego empujó al cocodrilo con sus pies para darse el tiempo suficiente para volver al bote. El cocodrilo se volvió para enfrentar a Ambo, y ambos se congelaron por un momento. El animal rápidamente nadó a lo lejos. Ambo volvió a entrar en su bote. Se escabulló su ropa mojada y no podía creer lo que acababa de pasar. Su adrenalina estaba bombeando y se tomó un tiempo para calmarse. Pero el día no había terminado y estaba a punto de volverse aún más extraño. Un poco más tarde, cuando Ambo regresaba al río, escuchó algunas salpicaduras detrás de su bote. Miró hacia atrás y, para su sorpresa, estaba el cocodrilo nuevamente. Ambo no sabía si estaba en peligro o no, así que aceleró. Pero el cocodrilo rápidamente lo alcanzó y nadó al lado del bote lentamente. Ella empujó el bote suavemente y Ambo se dio cuenta de que podría estar tratando de jugar con él. Entonces, Ambo le arrojó uno de los peces que había atrapado antes. El cocodrilo lo rompió y nadó al lado del bote hasta que Ambo llegó cerca de su casa. Su esposa estaba cerca del lecho del río y le gritó: «¡Cuidado!», decir en pánico: «Hay un cocodrilo allí mismo». Pero Ambo le aseguró que estaba bien. Ella lo hizo. No lo creas hasta que estacionó el bote y el cocodrilo nadó suavemente hacia su nueva amiga. Ambo le entregó otro pez. Esta vez casi se conmovían. Después de un poco más de nadar en el río, el cocodrilo se fue. Se sintió como una experiencia única en la vida, pero la historia aún no había terminado. Después de unos años de silencio, la esposa de Ambo tenía buenas noticias. Había llevado a su hijo a un viaje de pesca fuera de la ciudad cuando su esposa lo llamó. Ella le dijo que algo sorprendente había sucedido. Ese cocodrilo de hace años había regresado, y ella parecía estar buscando a Ambo. Desde que no estaba allí, su esposa alimentó al croc, al igual que sus vecinos, a quienes habían contado sobre la historia hace tantos años. Luego, al día siguiente, Ambo regresó a casa para encontrar el cocodrilo allí nuevamente. Se saludaron en una parte poco profunda del río, y el cocodrilo dejó que Ambo se acercara. El croc no era tan pequeño como había recordado. Se había convertido en un cocodrilo de tamaño completo, que abarca 23 pies o 7 metros de la cabeza a los pies. Pero algo que nunca cambió fue el nivel de afecto por Ambo. El animal lo recordaba salvarle la vida ese día hace tantos años. Desde su regreso, Ambo había llamado Croc Risa. Ella nada a la casa buscándolo y algo para comer, por supuesto. Pero cuando no aparece, Ambo hace lo más inesperado. Saca su bote y la busca en el río, como lo haría cualquier dueño de mascota si su perro o gato desapareciera. Él deambula por el río hasta que la encuentra. Cuando lo hace, la alimenta. A veces pesca o incluso 3 pollos. Una vez que está satisfecha, nada. Esto también hace feliz a Ambo, y nunca olvidará alimentar a su amigo. Incluso si Ambo saliera de la ciudad por trabajo, él arreglaría para que los vecinos o amigos suyos pasaran y le dieran al cocodrilo algo de comer. De esta manera, ella nunca pasaría hambre, incluso si Ambo no estuviera allí para cuidarla personalmente. Con los años, el hijo de Ambo, el Botín, también se unió al cocodrilo. Una de sus cosas favoritas que hacer era alimentar al cocodrilo con su padre. A Risa le gusta el pescado, pero en ocasiones especiales, el pollo o la carne de res está en su menú. La historia de los cocodrilos ha motivado a Buti a hacer un cambio. Comenzó a limpiar el plástico en el río todas las semanas y soñaba con convertirse en político para detener la contaminación de la ciudad naviera cercana. El cocodrilo siguió visitando la casa de Ambo durante los próximos 20 años,
A veces, ella siguió su bote de regreso por el río, tal como lo hizo ese primer día. Cada vez que el cocodrilo resultaba herido, Ambo hacía todo lo posible para mejorarla. Incluso llamó al veterinario al río un día. El veterinario estaba demasiado asustado para acercarse, pero le dijo a Ambo qué hacer y también le dio algo de medicina. Nadie creía que un cocodrilo podía confiar en una persona, y mucho menos esto. Pero la amistad de Ambo con Risa había demostrado que estaban mal,